¿Qué harías si un día crearas el mejor coche del mundo? No solo más rápido que la competencia, pero más seguro, más abajo, más sólido. Una máquina que abrazaba el camino como si estuviera pegado a él. Un cuerpo como rígido, como un solo bloque de acero, y una sensación de conducción que hizo que todos los demás coches parecen obsoletos. Si realmente lograste eso, ¿cuánto tiempo te queda? ¿Crees que sobrevivirías? En 1948, la Hudson Motor Car Company hizo el impensable, y menos de 10 años más tarde desaparecieron por completo. Hoy en día, muchos jóvenes solo conocen el nombre Hudson a través de una caricatura envejecida personaje, un viejo corredor, de hablar lento, viviendo en la nostalgia. Pero lo histórico, la verdad, es mucho menos amable. Hudson no era viejo. Hudson se adelantó a su tiempo. Y eso es exactamente lo que los mató. Hoy exploramos cómo Hudson creó un automóvil que era técnicamente superior y por qué en la industria automotriz nunca hasta lo mejor significaba supervivencia. En 1909, Detroit era como Silicon Valley en el siglo XXI. Cientos de las empresas automovilísticas nacieron y acaban de. Como muchos nombres desaparecieron sin dejar rastro. Hudson surgió de ese caos, no de un solo inventor excéntrico, pero de una alianza de 8 hombres, más tarde conocida como el Hudson 8. A la cabeza estaba Roy D. Chapin, un genio del marketing con navaja, instintos agudos. Chapin comprendió lo que los estadounidenses querían, no el coche más barato, pero el auto que les hizo sentir que tenían ascendió a una clase superior. A su lado, en él, se encontraba Howard Coffin, el ingeniero jefe, una mente mecánica fría que creía que la ingeniería correcta hablaría por sí mismo. Y detrás de todos ellos, tranquilo todavía. Decisivo fue Hod L. Hudson, un Detroit magnate minorista que odiaba los automóviles pero confiaba completamente en Chapin y estaba dispuesto a proporcionar el capital. En la primera victoria llegó temprano. El Hudson 20 vendió más de 4,000 unidades en su primera. Solo un año, una cifra enorme para el tiempo. En términos de diseño, el 20 tenía una apariencia cuadrada y erguida anterior a la Primera Guerra Mundial. Pero debajo de esa coraza conservadora había una estructura extremadamente seria. El marco de acero era grueso y sólido, fabricado no flexible ni suave como muchos coches de bajo precio de la época. Hudson construyó primero el marco y luego montó el cuerpo en la parte superior, priorizando durabilidad, estabilidad y larga duración, longevidad. El corazón del Hudson 20 era un motor de 4 cilindros con una cilindrada de aproximadamente 3.2L, entregando una producción extremadamente impresionante en 1909. Lo más importante era cómo funcionaba. Fuerte para motor a bajas revoluciones, funcionamiento suave, vibración mínima, algo que muchos competidores aún no tenían logrado. La transmisión manual engranó precisamente, entregando potencia de manera suave y permitiendo que el coche viaje cómodamente, incluso en los caminos ásperos y de tierra de los primeros tiempos Estados Unidos del siglo XX. Para 1916, Hudson entregó un verdadero knockout técnico, el Motor Super 6, un motor de 6 cilindros en línea. El gran avance residió en su totalidad, cigüeñal contrapesado, apareciendo por primera vez en una producción automóvil. Antes de esto, los motores de 6 cilindros vibró mucho a altas RPM, lo que limitó velocidad y durabilidad. Hudson resolvió el problema desde su raíz mediante la redistribución masa giratoria, lo que permite que el motor funcione con potencia y suavidad. Estructuralmente, el motor presentaba un bloque grueso, un árbol de levas de montaje bajo y un sistema de lubricación mejorado que le permitió mantener altas velocidades durante periodos prolongados sin destruir en sí, algo casi impensable en la década de 1910. Cuando llegó 1929 y la Gran Depresión golpeado, Detroit ya no era una tierra de sueños. Se convirtió en un campo de batalla. Nombres. Una vez considerado intocable como Pierce Arrow, Duesenberg y Marmon cayeron uno a uno. 1. Los coches de lujo murieron primero. Los coches baratos. No pudo generar suficientes ganancias para sobrevivir. Para 1932,
Hudson vendió menos de 8,000 vehículos bajo su marca principal, un mínimo histórico que empujó a la empresa al borde del abismo quiebra. En ese momento, para salvarse, Hudson tomó una decisión crítica. En cambio de aferrarse a una imagen de lujo, elija resistencia, durabilidad y valor por dinero. La respuesta se llamó Terror, avión. En general, el diseño era más compacto y más ligero que el Hudson tradicional modelos. El cuerpo era simple con menos detalles decorativos innecesarios que ayudan a reducir los costes de producción y el peso, pero no dejes que su apariencia modesta te engañe. El chasis del avión terrorista estaba fuertemente reforzado, con peso equilibrado de distribución que le permitió manejar caminos difíciles. El corazón del terror era un motor de 6 cilindros en línea heredado directamente del Super 6. La suspensión era ajustado para que sea lo suficientemente firme, justo, bastante cómodo, no lujoso, pero estable. La transmisión y el tren motriz. Era simple, fácil de reparar y rara vez falló. El avión del terror no lo intentó, te abrumaba, te hizo confiar en él. La estrategia de marketing que la acompañó fue igual de audaz. Amelia Earhart, la piloto más famosa de Estados Unidos, se convirtió en el rostro de la marca. Ella condujo un terror, confió en un terror, y así lo hizo público. Mientras tanto, en la oscuridad al lado de la sociedad, el avión terrorista se convirtió en un favorito entre los gángsters. John Dillinger y otros ladrones de bancos notorios eligieron Terraplane por una sencilla razón. Fue rápido y difícil de atrapar. En 1937, solo más de 90,000 aviones terroristas se vendieron. En total, casi 280,000 los Terraplanes se vendieron durante 6 años, ayudando a Hudson a sobrevivir a los momentos más oscuros década en la historia estadounidense. Cuando el mundo estalló la Segunda Guerra Mundial y el ensamblaje de automóviles, las líneas quedaron en silencio. Hudson, como muchos otros fabricantes, pasaron a prestar servicios de esfuerzo bélico, pero no produjeron solo por las apariencias. Hudson, motores de aeronaves fabricados, cañones antiaéreos y militares componentes que exigían un rendimiento extremadamente alto precisión. Los años de guerra le dieron a Hudson 2 activos invaluables: capital y disciplina de ingeniería. En 1948, cuando la guerra terminó y los estadounidenses estaban listos para comprar coches nuevos, pero la mayoría de los principales, los fabricantes, eligieron el camino seguro, tomando a la ligera los diseños anteriores a la guerra de 1942, refrescándolos, agregando chrome, cambiando el nombre y llamarlo el futuro, pero Hudson no lo hizo. Decidieron colocar una apuesta all-in llamada Step Down. Step Down no fue un truco de estilo, ni fue una campaña de marketing. Fue una campaña estructural revolución. Hudson utilizó un monocasco, diseño de carrocería semi-unitaria, donde la carrocería y los marcos ya no estaban completamente separados como en la construcción tradicional, pero firmemente integrado en una rígida estructura de acero tipo jaula. Pero un elemento importante residía en la posición del suelo. Con el americano convencional, coches como Ford o Chevrolet, en la estructura de carrocería sobre bastidor, coloca la carrocería sobre parte superior del marco. Conductores y pasajeros se sentó en el marco, lo que resultó en un alto centro de gravedad, lo que hace que el coche quede inclinado a la inclinación y la inestabilidad cuando tomar curvas o evitar obstáculos. Hudson hicieron lo contrario. Bajaron el piso, abajo entre los 2 rieles del marco, obligando a los ocupantes a bajar cuando entrando a la cabina, que es donde se encuentra el nombre Step Down, proviene de. Los pasajeros se sentaron dentro del marco, no encima de él. El centro de gravedad se bajó de forma natural, sin trucos complicados. Las consecuencias de este diseño se extendieron en todo el vehículo. El techo podría ser más bajo sin hacer el interior era estrecho. La carrocería era más ancha, más largo y más unificado, creando una postura sólida y plantada. Visualmente, Hudson los coches con escalones parecían bajos, largos y presionados cerca de la carretera, como un pantera acechando a su presa, incluso cuando
de pie, desde una perspectiva de ingeniería. Desde un punto de vista económico, eran más estables, más difícil de volcar y más seguro en una época cuando el concepto de seguridad apenas se conocía discutido. En 1949, el mercado respondió inmediatamente. Las líneas de producción de Hudson funcionó a plena capacidad, desplegando casi vehículos de $160,000. La empresa registró ganancias netas de más de $13 millones en el tiempo. Hudson se convirtió en un símbolo de modernidad y visión de futuro ingeniería. Los compradores no solo vieron un coche bonito, sintieron la diferencia desde el primer momento tiempo que tomaron el volante. A principios de la década de 1950, Estados Unidos entró en una era colectiva obsesión llamada NASCAR. Esta fue la patio de recreo del bocho, grande, pesado, ruidoso e intimidante. Y entonces llegó Hudson trayendo algo que parecía anticuado, un motor de 6 cilindros en línea, los 308 pulgadas cúbicas. El 6 en línea fue el pico de más de 3 décadas de evolución desde el Super 6. El bloque del motor era grueso como un coche, placa de acero, el cigüeñal largo perfectamente equilibrado, produciendo fuerte par motor desde bajas revoluciones. Mientras que los motores Vocho necesitaban revoluciones para generar su poder, Hudson tiró fuerte, suavemente y sin descanso. Un tipo tranquilo, de fuerza, pero mortal en carreras largas. La pieza faltante, llamada potencia Twin H, convirtió toda duda en silencio. 2. Se permiten carburadores montados en paralelo. El motor para respirar más profundo, distribuir, consumir combustible de manera más eficiente y ofrecer mejores resultados. Respuesta del acelerador más nítida. Esto no fue un truco de marketing. Twin H Power era un sistema que realmente funcionó, aumentando potencia sin sacrificar la durabilidad. Pero el motor era solo la mitad de la historia. La otra mitad yacía en el escalón inferior, el diseño. El centro de gravedad bajo permitió que el Hudson Hornet tomara curvas a velocidades que los competidores no tomarían atreverse a intentarlo. Mientras Ford y Oldsmobile, los Vocho, tuvieron que levantar el acelerador solo para manteniéndose en pie, el Hornet se aferró a la carretera como si estuviera pegada a ella. En terrenos accidentados y desiguales pistas, esta ventaja física se convirtió decisivo. El resultado fue un periodo de una dominación que rayaba en lo irreal. De 1951 a 1953, Hudson ganó 12 de las 13 carreras principales. Nombres como Herb Thomas y Marshall Teague se convirtió en leyenda. Pero fue el coche debajo de ellos que obligó a todo el deporte. Nos obliga a repensarlo todo. Hudson no solo ganaron, expusieron los límites del bocho. Mientras Hudson parecía estar en su apogeo, velas fuertes, gloria en las carreras, generalizada reconocimiento, ya se estaban formando grietas bajo la superficie. El primer problema fue el mismo diseño que hizo a Hudson famosa. La construcción escalonada, construido sobre el monumento cuerpo unificado, fue tan brillantemente diseñado que se convirtió en demasiado rígido. Todo el cuerpo estaba estampado y soldadas en un solo y masivo estructura que requiere enormes tintes de acero a un costo asombroso. Eso significaba que una vez Hudson quiso cambiar de estilo, tuvieron que reinvertir casi desde rasguño. Mientras tanto, GM y Ford renovaban sus diseños cada año, creando la ilusión de nuevos modelos. Incluso cuando la ingeniería subyacente apenas cambió, Hudson no tenía el dinero ni la flexibilidad para jugar ese juego. Bajar los coches, a pesar de permanecer técnicamente superiores, comenzaron a verse tan viejos. Luego vino el segundo golpe, el de 1953. Guerra de ventas entre Ford y General Motors Motores. Los dos gigantes redujeron drásticamente los precios, brutalmente dispuestos a vender coches a precio de navaja, márgenes estrechos, solo para ganar cuota de mercado. Para ellos, era estrategia. Para Hudson y otros fabricantes de automóviles independientes, fue una sentencia de muerte. Hudson no pudo sufrir pérdidas a largo plazo. Cada coche vendido tenían que ganar dinero, y eso significaba que fueron derrotados incluso antes de la carrera comenzó.
Desesperado, Hudson hizo un error fatal, el Hudson Jet. En términos, en cuanto al diseño, el avión a reacción fue el intento de Hudson para entrar en el coche compacto y de bajo precio segmento para competir con Chevrolet y Ford. Pero en lugar de heredar lo bajo, postura amplia y unificada del escalón inferior, los coches, el Jet, tenían asientos altos, estrechos y torpes, proporciones, una línea de techo alta, corta la carrocería, y las ruedas pequeñas hacían que el coche pareciera de gran peso y visualmente ligero en la abajo, contradiciendo completamente la identidad de diseño de Hudson. Se había tomado muy en serio construirlo. En cuanto al motor, el avión a reacción Hudson usé un 202C en línea 6. Técnicamente confiable y duradero, funcionó sin problemas, consumió combustible razonablemente y fue adecuado para el uso diario. Pero el problema era que Hudson tenía invertido 16 millones de dólares estadounidenses en este proyecto, mientras que lo que el mercado realmente quería era un moderno motor V8 para continuar con la guerra de rendimiento. Y el resultado, en 1953, el avión vendió poco más de 21,000 unidades, mientras que su competidor directo, el Nash Rambler, vendió más de 150,000 coches durante el mismo periodo. El chorro del Hudson logró solo una fracción de sus rivales ventas. Los altos costos de producción aplastaron márgenes de beneficio. Para 1954, Hudson era obligado a aceptar lo inevitable, una fusión con Nash para formar American Motors Corporation. En el papel era una asociación, pero para los leales a Hudson fue una despedida. Hudson se construyó después de él. Los Hudson de 1955 ya no eran auténticos. Eran coches con base en Nashville y emblemas de Hudson. Los entusiastas lo apodan amargamente Hash, sin escalón de descenso, sin identidad de ingeniería, sin alma. En 1957, el último Hudson rodó saliendo de la línea de montaje silenciosamente. No ceremonia de despedida, sin grandes titulares. Solo otro nombre que desaparece de Detroit. Pero para aquellos que realmente entendió Hudson, esto no era algo común. Muerte. Marcó el final de un camino de pensamiento, una filosofía que coloca la ingeniería por encima de todo. Hudson no dejó ningún récord cifras de ventas sin abarcar un siglo imperio. Lo que dejaron fue técnico legado. Casi todos los automóviles modernos hoy en día se utiliza la construcción de carrocería unitaria, una baja centro de gravedad y prioriza estabilidad y seguridad. La misma principios que Hudson adaptó a finales de años 40, cuando el resto de la industria todavía dudaba. La historia de Hudson es un amargo recordatorio de que en Estados Unidos, industria automotriz, ingeniería brillante tiene nunca, ha habido un escudo lo suficientemente grueso. Tú puedes construir el coche con mejor manejo, el coche más seguro, el coche más duradero, pero si no puedes cambiar de estilo cada año, no se pueden absorber pérdidas para ganar mercado. Compartir no puede ganar el juego financiero interpretado por gigantes corporativos. Serás que quedaron atrás. Hoy, el Hudson restante y los step-downs de Hornet son apreciados como artefactos. No solo porque son raras, pero porque representan una época, cuando los coches se construían sobre la base de creencias, no hojas de cálculo. Cuando ves un Hudson sentado, bajo, largo y presionado contra el pavimento, no solo estás viendo acero y cromo, estás viendo un momento cuando Detroit se atrevió a ser diferente. Y ahora, la pregunta para ti. Si tú podrías elegir un coche clásico para restaurar, ¿elegirías un Hudson Hornet, un símbolo de ingeniería pura, o un Mustang V8, un símbolo del poder del mercado masivo? Un comentario. Y si te gustan las historias sobre los fabricantes de automóviles que se atrevieron a ir en contra de la corriente, suscríbete, porque en el próximo vídeo hablaremos del colapso de Nash y cómo arrastró a todo un capítulo de la historia automotriz estadounidense en la oscuridad. Nos vemos la próxima vez.